Factores que afectan el precio del petróleo. El petróleo es el recurso natural más importante de los países industrializados. Muchos productos que utilizamos hoy en día se derivan de este recurso no renovable. Pero, ¿por qué el precio del petróleo sube, baja y se mantiene? El precio del petróleo es el resultado de miles de transacciones que ocurren día con día alrededor de todo el mundo, involucrando a productores, comerciantes, especuladores, a la OPEP, entre otros. La volatilidad está ligada principalmente a la ley de la oferta y la demanda. Los eventos geopolíticos facilitan o dificultan la actividad y las operaciones de un país. Los factores como los conflictos sociales y políticos, la estabilidad social, la calidad del marco institucional o las condiciones políticas impactan en el mercado del petróleo, traduciéndose en reducciones de la oferta mundial de crudo. El impacto es considerable en los precios. La capacidad de oferta de los miembros de la OPEP es otro indicador en el mercado del petróleo para determinar las variaciones del precio. Más del 40% de la producción mundial y el 81% de las reservas mundiales de petróleo pertenecen a los países miembros. La principal actividad de esos países son los niveles de producción. Pueden comprimir la oferta, reduciendo la producción, lo que hace subir de precios o inundar el mercado de petróleo, provocando una caída de la cotización del barril. Otro factor que influye en el precio del petróleo es la de la Energy Information Administration, quienes representan la producción de crudo de países no miembros de la OPEP. Representan actualmente el 60% de la producción mundial de petróleo. Los productores de países no pertenecientes a la OPEP generalmente responden a los precios del mercado, administrando la producción, en vez de intentar influir en ellos, por lo que tienden a producir a plena capacidad o cerca de ella. Las petroleras privadas son los productores que no pertenecen a la OPEP, buscan aumentar el valor de sus acciones y toman decisiones de inversión basada en factores económicos, mientras que las empresas nacionales, que son principalmente miembros de la OPEP, tienen objetivos adicionales como proporcionar empleo, infraestructura o ingresos que afecten a su país. Por esta razón, la inversión de los países no miembros de la OPEP y su capacidad de suministro a futuro tienden a responder más fácilmente a los cambios estrictamente condicionados en el mercado, provocando una disminución o aumento del precio considerado las condiciones económicas del mercado. El costo de inversión es la emisión de deuda. Este indicador permite que las empresas petroleras busquen financiamiento, ya sea de manera privada, que son los bancos inversionistas, o mediante negociaciones internas con los gobiernos. Cuando una empresa logra financiarse, tiene mayor capacidad para buscar y explotar yacimientos de petróleo, que les permite extraer más litros por día e incrementar la demanda. Esto provoca una disminución de los precios en el corto plazo, o en su caso aumentar el precio para lograr recuperar la inversión en un plazo de tiempo corto. La innovación tecnológica es otro factor que influye en el precio del petróleo. Ayuda a incrementar continuamente la producción y proveer los combustibles y subproductos petroquímicos que la sociedad demanda. Para que las empresas logren ser competitivas en la industria energética, los gobiernos y empresas se ven obligadas a invertir en tecnología, ocasionando un aumento de los precios en el corto plazo con la finalidad de recuperar la inversión inicial. Las condiciones climáticas, tales como el mar picado, las intensas tormentas o las ráfagas de viento, son causantes en el incremento del precio del crudo, ya que se corre el riesgo de perder todo el inventario o tener retrasos en la logística por cuestiones de reconstrucción o mantenimiento de la infraestructura petrolera, con lo que la oferta del crudo estaría totalmente estancada a la demanda que se da de manera habitual. La situación económica de los países que consumen petróleo es un factor fundamental en la determinación de la demanda, ya que el crecimiento económico y el desarrollo está relacionado con el consumo energético de un país. Además, las variaciones cíclicas en la actividad económica también tienen impacto considerable. A medida que crece la economía, es decir, que aumenta la tasa de crecimiento del PIB, naturalmente la sociedad va a requerir más energía. Un aumento en el PIB con una tasa de mortalidad y natalidad prácticamente deriva de un aumento del PIB per cápita, lo que significa mayor poder adquisitivo. Este último puede ocasionar una mayor demanda de productos derivados del petróleo, provocando una variación en el precio.
El sector que presenta el mayor consumo de petróleo o sus derivados es el sector transporte por carretera. Representa más del 40% de la demanda mundial de petróleo, seguido del industrial. El transporte de personas y de materias primas juegan un papel muy importante para mantener el ritmo de la economía. Las fluctuaciones de los precios de esta materia prima para los distintos sectores que dependen primordialmente de ella. Otro factor que afecta la volatilidad del crudo es el dólar, divisa que tiene mayor impacto en el comercio de hidrocarburos y de la industria energética en general. Esta misma ha sufrido grandes cambios estabilizadores como desestabilizadores, que afectan directamente a los mercados que están relacionados con las transacciones en dólares, que repuntan en la oferta y demanda de la misma, ocasionando que diversas economías se encuentran en aprietos debido a la inestabilidad del dólar. Precio del bien de acuerdo a la oferta y la demanda. Un método tradicional de modelar el precio del petróleo, basado en factores fundamentales, es el Inventory Model Approach. Los inventarios de crudo reflejan la interacción entre la oferta y la demanda, de esta manera ayudando a entender el precio del barril. El nivel de inventario se considera como una medida del balance o desbalance entre la oferta y la demanda, por lo que reflejan cambios en la presión sobre el precio del crudo. Otras situaciones que pueden provocar las fluctuaciones en el precio del petróleo ocurre cuando se descubren nuevos yacimientos o se produce una escasez del crudo. La OPEP también puede reducir o aumentar la producción de este recurso. Las condiciones financieras de Wall Street, además de la economía de las grandes compañías, son factores determinantes en las variaciones del crudo. Los acuerdos que tengan los principales productores de crudo son esenciales para que los precios no fluctúen, como el caso de Arabia Saudita, mayor exportador de petróleo del mundo, que comenzó una guerra de precios el 7 de marzo, al producir más de 10 millones de barriles de petróleo por día, ofreciendo descuentos sin precedentes en Europa, Medio Oriente y Estados Unidos, ocasionando una sobreoferta del crudo y una disminución del precio. El brote de coronavirus es un factor externo que surge en China. Su rápida propagación ocasionó que cerraran ciudades. Los inversionistas, al ver las expectativas, mostraron cautela ante el temor de que el virus desacelerara el crecimiento económico de las naciones, generadas por esta incertidumbre del COVID-19. Probó una acelerada disminución del precio y con ello el colapso de los mercados financieros, iniciando el 18 de marzo del 2020, donde se cotizó en $20.37 por barril, una caída del 24.42%. El 2 de abril del 2020, tras una declaración de Trump donde dijo que esperaba que tanto Arabia Saudita como Rusia redujeran su producción en 10 millones de barriles. Ese día, la mezcla de West Texas Intermediate cerró con un avance del 24.66% a los $25.32 por barril. Cuando se esperaba que el mercado de petróleo se estabilizara, el 20 de abril, los tenedores de contrato estaban dispuestos a pagar para que otros se quedaran con el crudo físico, en un mercado con capacidad de almacenamiento casi saturada. Debido a la cuarentena que realizaban todos los países para controlar el brote de la pandemia, el barril de West Texas Intermediate, que se cotiza en Nueva York, cerró en negativo por primera vez en su historia, en menos $37.63, provocando un desajuste económico mundial. La fuerza del petróleo como fuente energética y recurso esencial para el desarrollo de la civilización coloca en lugar privilegiado a quienes poseen el control de sus reservas, debido a que el precio del petróleo se fija de acuerdo a la oferta y la demanda, motivo por el cual se ha originado el fenómeno de que un grupo de naciones con diferentes idiomas, religión, estructura económica, tradiciones, costumbres, niveles de vida, aspiraciones, hayan llegado al acuerdo de fijar soberanamente los precios del petróleo y controlar la oferta de tan preciado producto. La heterogeneidad es la principal característica del agrupamiento de los productores de petróleo que forman la OPEP. Heterogeneidad alrededor de un objetivo común: fijar el precio del petróleo. La fijación del precio del petróleo constituye en consecuencia un acto político que tiene diversas repercusiones sobre los países miembros de la OPEP y la economía mundial. Esta decisión política, fijar el precio del crudo, ha descansado hasta ahora fundamentalmente en las siguientes bases: las condiciones sobre el deterioro del poder adquisitivo del ingreso petrolero, la situación económica mundial y las condiciones de mercado. El incremento en el precio del crudo suele estar acompañado de altas tasas de crecimiento económico, crecimiento poblacional, bajas capacidades de entrega petrolera y sus derivados,
conflictos bélicos internacionales, monopolización de mercados regionales y aspectos relacionados con el aumento en la demanda energética global. La volatilidad en el precio del crudo depende de aspectos técnicos, ambientales, económicos y sociales, generadores en entornos locales, regionales e internacionales. El entendimiento de la geopolítica puede ofrecer las bases para comprender la evolución en los precios, así como un método de discretización en las predicciones. La caída en el precio del crudo suele estar acompañado de bajas tasas de crecimiento económico y como consecuencia de posconflictos internacionales. Por lo que hoy vivimos una nueva época para la industria petrolera, en la que el problema no es la sobredemanda, sino la sobreoferta, en la que no sabemos en qué instante de tiempo el mercado está distorsionado y en el que Estados Unidos puede arrebatar el liderazgo en materia energética a la OPEP. La industria petrolera siempre guarda sorpresas hasta el final, por lo que no podemos descartar que los precios bajen o se vuelvan a disparar. En los últimos meses se han roto paradigmas de que este sector puede estar en auge por mucho tiempo. La pandemia, como uno de los principales factores actuales, anticipa que no solo será esta ocasión en que tengan que surgir nuevos factores que terminen por desbancar al oro negro, sino que a raíz de eso, las economías están optando por nuevas alternativas energéticas que coadyuven al cuidado del medio ambiente, adaptándose a las circunstancias que hay y habrá en este mundo vertiginoso.